En la clase de hoy vamos a analizar un diagnóstico de los sistemas de encendido COP, caso particular en la marca Toyota. Toyota, como sabemos, lleva a la vanguardia de lo que son sistemas de inyección y también sistemas de encendido. Y por esta razón hemos elegido este sistema de encendido para poder darles a conocer. Me presento, soy el ingeniero José Luis Mullo Casillas, soy coordinador de un instituto acá en Ecuador y director CEO de Ingroup Training EC. Nosotros también pertenecemos a la Red Internacional de Capacitación Automotriz, conformada por otras dos empresas aliadas a nosotros, que son Autotronics de Bolivia y CITEC de El Salvador. Damos la cordial bienvenida. Deben estar acá José Luis Román, José Luis Castellanos y los demás colaboradores, socios y colegas, amigos de nosotros, y obviamente van a ser amigos de todos ustedes. Este vehículo dispone de un sistema de encendido de 4 cables COP. COP quiere decir que tiene una bobina individual por cada cilindro. Es un vehículo de 6 cilindros en B. Y este vehículo es del año 2016, del cual hemos hecho el análisis respectivo. Por favor, ¿alguien me podría Disculpe, confirmar si está correctamente el audio o si tenemos que hacer algo más? perdón, El disculpe, audio, ingeniero, no se ve la imagen. está correcto. ¿La imagen El se audio ve? está con el ingeniero, solo imagen no hay. Ok. Aquí en Guatemala se escucha bien, ingeniero. Gusto en saludarle. Pero aquí por el Sí, se audio imagino correcto, que solo la está imagen. perfectamente el audio. Aquí viendo desde Ecuador está todo correcto, ingeniero. De Colombia, José María Montiel, se escucha todo bien, gracias a Dios. Ahí, por favor. Ahí sí ya se puede mirar ya la imagen. Ya. Ok. Muchas Desde aquí, gracias por colaborar. Bien, entonces espero que estén personas de todos los rincones de Latinoamérica. Seguramente hay personas de México, de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, obviamente de Ecuador, de Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y esta vez esperamos haber llegado hasta Argentina. Bienvenidos a todos. Es este vehículo el que se ha hecho el análisis para el sistema de encendido. Es un motor de 6 cilindros en B. Este tiene un sistema de encendido individual, una bobina por cilindro. Y este va a ser un caso diferente a los sistemas de encendido convencionales, puesto que no vamos a tener cables de alta tensión en el secundario. Y tampoco vamos a tener un oscilograma que es muy conocido para el primario. Ambos oscilogramas, tanto para el primario y el secundario, ya no lo vamos a tener, donde se podía analizar el tiempo de quemado, entre otro tipo de cosas. El tiempo de saturación de la bobina no lo vamos a poder observar en este. Bien, para los datos me he permitido tabular la siguiente información. En primer lugar, esta es la bobina, la que nosotros estamos observando. Es una bobina original Toyota, donde viene incorporado aquí un módulo y tiene 4 terminales. En la parte inferior va sujeta la bobina, perdón, la bujía, y acá podemos observar que es un perno M10, el cual está acá sujetando a esta bobina. La primera prueba que se debe realizar a este tipo de componentes es la medición de la resistencia. En este caso, la resistencia mide 0.3 kiloohmios
o lo que sería equivalente a 311 ohmios. Un dato muy particular para este tipo de bobina. Entonces, cuando les llegue a su taller esta bobina, tendrían que verificar que les llegue los 311 ohmios. Los otros terminales están abiertos, o sea, si nosotros medimos desde el pin 1 al pin 2 o del pin 1 al pin 3 o del pin 1 al pin 4, no tenemos continuidad, solamente teníamos continuidad entre los pines consecuentes, los pines 1 y 2. En los otros no tenemos continuidad. Otro dato importante es el tipo de bujía que estos traen. Son las nuevas bujías que se utilizan. Si se le puede ver el filamento. ¿Quién me puede decir cuando tiene un filamento así, qué tipo de bobina es y cuánto dura? Perdón, ingeniero, no le logré escuchar. La resistencia a la bobina, dijo. No, cuando tenemos es una bujía, pero que tiene una punta sumamente delgada. Ingeniero, esa es bobina. Bujía de iridium. Iridio, ¿no? Sí, perfecto. Son las famosas bujías de iridio y estas bujías duran alrededor de 100.000 kilómetros. ¿Ok? Entonces, lo importante en estos sistemas es verificar la calibración. La calibración de fábrica está en 1 milímetro y obviamente según la calibración vamos a tener la tonalidad que es de color un rojo, el color ladrillo. Me imagino que en Ecuador todos lo van a ubicar al color rojo ladrillo. Es un color un tanto entre rojo y tomate. Ese color es el que va a determinar que está en buen estado esta bujía. Ya depende de cada usuario, pero en este caso el fabricante, el manual de marca, orientaba que se utilice este tipo de bujía. Y este es el valor de la resistencia. Tenemos 5.38 kilo ohmios. Si es que alguien tiene alguna pregunta sobre las mediciones que se han efectuado a este vehículo, por favor me encienden el micrófono y me hacen la pregunta. Ingeniero, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Una consulta. Usted indica que esta bujía hay que usarla a 100.000 kilómetros en todo tipo de condiciones y en todo tipo de clima. Esa sería mi pregunta, por favor. Correcto. El valor de los 100.000 kilómetros que yo mencioné es lo que especifica el fabricante, tanto de la bujía como del vehículo. Sin embargo, hay que considerar que estos valores son teóricos, pero va a depender mucho del mantenimiento del vehículo, del cambio de aceite, inclusive ya les voy a explicar por qué tiene que ver un cambio de aceite con el uso de la bujía. Tiene que ver con el tipo de combustible, la altitud y la zona donde se está conduciendo este vehículo. Entonces, en zonas muy complejas, digámoslo así, este tipo de bujía obviamente no va a durar los 100.000 kilómetros, sino sería recomendable cambiarla entre los 60, puede ser 80.000 kilómetros. Pero sí, esta bujía permanentemente yo la he estado monitoreando y no ha tenido ningún otro problema. He monitoreado bujías hasta 30.000, 40.000 kilómetros sin problema. Profesor, ¿estas bujías ya vienen calibradas de fábrica o se tienen que calibrar? Ya, un dato muy importante. Esta calibración de fábrica la tienen que comparar con la del manual, la que me dice en el diagrama, en la data del vehículo, la van a comparar y en función de eso la van a establecer. Puesto que la bujía viene calibrada estándar, pero va a depender mucho de la marca del vehículo. Entonces, alguien puede decir esta se calibra más abierta, 1.1, 1.2. Bueno, en este caso yo he hecho varias pruebas para llegar a esa tonalidad que les digo, ¿no? Ese rojo color ladrillo
No debe estar ni de color blanco, transparente, ni de peor de un color negro, de hollín, que quiere decir que está quemando mucho combustible. Y esto se debe repetir en los 6. Cuando no tengan esta tonalidad y aparte hayan diagnosticado, estén revisando bien el sistema de encendido y todo esté en orden, entonces probablemente hay que calibrarlo bien. ¿Ok? Ya, ahora, estas bujías también importante, ya que estamos hablando de bujías y bueno, es un término muy conocido, suelen tener un grado térmico, ¿no? Que es la numeración que está acá. Esta numeración me indica el grado térmico de la bujía. Una bujía fría normalmente es porque tiene aquí un mayor contacto con el cabezote del motor o con la culata del motor, y ahí es cuando se refrigera. Y una bujía muy caliente es cuando tiene menos contacto. Justo voy a ver si me permite utilizar esto. Ingeniero, buenas tardes. Cuando usted se refiere a bujía más caliente y bujía más fría, estamos hablando de la porcelana, que está más expuesta y menos expuesta. ¿Es correcto? Estamos hablando de la distancia que recorre desde aquí, desde donde salta la chispa, recorre toda esta parte que estamos viendo hasta llegar, perdón, desde aquí, desde donde salta, recorre todo este sector de la porcelana, digámoslo así, hasta llegar acá a la rosca. Esa distancia, la distancia que estoy marcando con la mano. Entre más descubierta esté, es porque es más fría. Mientras, bueno, eso sí es una regla, pero yo lo que acostumbro es introducir aquí en la parte, como siempre hay un orificio, se introduce un alambre muy fino. Ustedes pueden introducir un alambre y cuando tenga mayor profundidad, la bujía va a ser más caliente. Y cuando tenga menor profundidad, la bujía va a ser más fría. Eso sería una forma rápida de sí, es una manera rápida de comparar entre el grado térmico de las bujías. Pero obviamente lo recomendable es seguir lo que dice el fabricante. Pero ojo, si este vehículo, por ejemplo, se va a 3.500, 4.500 metros de altura, va a necesitar bujías más calientes. Excelente. Y si este vehículo se va a la costa, va y de pronto empieza a fallar, va a necesitar bujías más frías. Excelente. ¿Sí? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta de que tiene que tener el termostato, ¿eh? Claro, debe estar, obviamente el termostato debe estar conectado y debe estar funcionando, puesto que si no tenemos ese termostato, todo el tiempo se va a estar enfriando y va a afectar a esto. Ahora, algo importante que también les quería mencionar depende del aceite. Hay personas que a veces no cambian el aceite frecuentemente, y al no cambiar aceite frecuentemente, este aceite se vuelve más fluido y el vapor de aceite o esos restos de aceite suben acá a la parte superior de un aceite deteriorado versus un aceite que esté completamente nuevo. Entonces ese aceite va a ocasionar acá que de igual manera que haya un chispazo no adecuado y por lo tanto va a empezar a ensuciarse. Aunque hay que considerar que las bujías tienen una temperatura de autolimpieza que es superior a los 800 grados centígrados, en donde cuando trabaja bien la bujía se limpia sola. Bien, esto es lo que tenemos acá en el vehículo. El conector son 4 pines, de ahora en adelante van a memorizarse. Desde la izquierda voy a ir enumerando el pin 1, 2, el 3 y el 4, ¿no? Van a ser de izquierda a derecha 4 pines. Y aquí en la parte superior va a estar la bobina. Esto se repite para los 6 cilindros. El primer paso es verificar, para diagnosticar si está llegando voltaje a esta bobina, es verificar si es que me llega voltaje. Entonces, lo que se debe hacer es, voy a saltarme aquí, es verificar que efectivamente me llega un valor de alimentación o de voltaje a la bobina. Posteriormente, lo que se recomienda es verificar la resistencia.
La resistencia, es decir, la continuidad del pin 1, 2 y 3 a tierra, debería marcarle abierto. En el cuarto no le va a marcar abierto, le va a marcar continuidad, puesto que en el cuarto es tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos definido dos terminales, el pin 1 va a ser alimentación y el pin 2 va a ser la tierra. El pin Perdón, ingeniero, que 2, el 2 o el 4. el 4, disculpe, el pin 4. Oh, El pin 4. El pin ajá. 2, el pin 2 es en cambio un valor de voltaje de 5 voltios. Ya vamos a ver que el pin 2 y el pin 3 corresponden a las señales IGT e IGF para este sistema de encendido. Pero por el momento, la medición con el conector abierto es de 5 voltios. Importante también para este análisis es utilizar un escáner. En este caso hemos utilizado un escáner del tipo Launch para ingresar por medio de Toyota Lexus. Recuerden que Lexus es la marca de lujo de Toyota y que se utiliza en Estados Unidos, y en este caso es un modelo 2016. Otro instrumento muy esencial para este diagnóstico es el osciloscopio. El osciloscopio que se ha utilizado es uno del tipo Hantek, que tiene 8 canales, donde sus 4 canales son suficientes para probar cada uno de los valores de voltaje o de tierra de este componente. Podemos observar que está conectado los terminales positivos. Hay que tener mucho cuidado. Estos se ponen en la parte superior y el otro en la inferior para que no se puedan unir entre sí. Si se unen vamos a tener serios problemas. ¿Ok? Y las tierras sí pueden irse en el terminal común. Esa es la manera de conectar al osciloscopio. Para este caso, suficiente este tipo de osciloscopio. Si es que tuviéramos una señal en el primario, o sea, hablando de otros sistemas de encendido, en las cuales se encuentra un oscilograma, ahí este osciloscopio no es suficiente. Necesitaríamos uno de mayor cantidad de megahertz. Este osciloscopio no tiene los 50 megahertz, que son los mínimos requeridos para el funcionamiento. Pero para este caso, para esta prueba, es suficiente este. Se lo utiliza es por el bajo costo, ¿no? Bien, y algo importante que también se debe realizar es verificar el ángulo de avance del encendido. Este ángulo de avance de encendido, en este caso, está en 14.5 para 2.800 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, este ángulo de avance de encendido, si es que se quieren hacer pruebas en otro tipo de altitudes, va a ir aumentando. A mayor altitud va a aumentar este ángulo. Y a menor altitud también va a aumentar el ángulo. Algo adicional que se ha utilizado es una pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica permite medir la corriente que está llegando a la bobina y a su vez en el mismo terminal se mide el voltaje. Y ya vamos a ver qué tipo de curvas nos da. Esta pinza amperimétrica tiene aquí una conversión que lo que hace es los valores que en el osciloscopio se observan en milivoltios sean convertidos a miliamperes. Entonces, por una simple regla de 3, posteriormente esto se multiplica para poder obtener el valor de corriente que es. Ya, listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta acerca de cómo se deben conectar los implementos? ¿Qué va?
Por favor, hagan las preguntas que requieran, si está claro, si saben conectar estos implementos. Sí está claro, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces. Estos son los datos que hemos obtenido. Ya, de izquierda a derecha tenemos el canal 1, que equivale al terminal 1, el canal 2, que equivale al terminal 2, el 3 al terminal 3 y el 4 al terminal 4. Entonces están igualados lo que son canales y terminales. Para verificar cuánto me está marcando este osciloscopio, podemos simplemente verificar el punto 0. Yo por motivos didácticos le he ubicado al 1 más arriba, de ahí normalmente se lo debe ubicar aquí, ¿ya? Y se puede observar la escala que tenemos para el canal 1, estamos en 5 voltios. Entonces tenemos 5, 10, ¿no? Y llegaría acá arriba, pero como está dos números arriba, restaría 2 y tendríamos este valor, 14.7 voltios. Para el terminal 1 tenemos esta señal, ¿ya? ¿Por qué es lo que ocurre esta señal? Esta señal es los 12 voltios de alimentación permanente al terminal 1, al arrollamiento primario, pero que llega al momento en el que se produce el salto de la chispa y este voltaje empieza a decaer. Este fenómeno que está aquí es normal. Es normal cada vez que se va a producir el salto de la chispa en un cilindro. Quiere decir que si son 6, en este caso 6 cilindros, se van a producir 6 bajones de voltaje, porque esto es un descenso de voltaje. Se van a producir 6 de estos. Ok. Vamos con el canal 2. El canal 2, tengo aquí una señal. Esta señal que está aquí es aquella que la computadora está enviando, ¿sí? Es una señal que, bueno, para explicarles voy a necesitar usar un documento, ¿sí? Tenemos este tipo de configuración nosotros tenemos en los vehículos Toyota. Tenemos esto de aquí. Voy a aumentarle un poquito. Nosotros tenemos la SM. La SM envía una señal, un pulso, que se llama la IGT. Esta IGT, obviamente, después de haber establecido cuándo realizarlo y activar el microprocesador y haber activado el transistor, esta señal IGT ingresa acá a este circuito de control de ignición o de encendido. Este de aquí, a su vez, cuando está bueno, realiza un pulso a este transistor. En este transistor, si tenemos la configuración base, colector y emisor, se requiere un pulso en la base. Al darse un pulso en una base, permitimos el paso del positivo del contacto de la bobina. Al realizar esto,
aterrizamos el voltaje y se energiza el arrollamiento primario de la bobina. Para este caso, tenemos la saturación de la bobina. Posteriormente, el microprocesador va a retirar el pulso y se va a producir una inducción. Esta inducción va a generar un alto voltaje, el cual va a llegar a las bujías y posteriormente se va a producir aquí una señal. Esta señal se llama IGF y es una señal de confirmación, puesto que este componente trae internamente este módulo. Y este módulo genera una señal de tal manera que produce un pulso en la base de este transistor, permitiendo asimismo la circulación de corriente desde emisor a colector. Al final vamos a tener un valor de voltaje que va a verse reflejado en la SM. De esta manera van a operar ambas señales, tanto la IGT como la señal IGF. No sé si hay alguna pregunta respecto a esto, que es importante para tenerlo claro. Está correcto, Inge. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Profesor, consulta, disculpe, ¿la IGF sale por el mismo terminal que por el cual ingresa la IGT? No, es otro terminal. Y justo van a ser los terminales 2 y 3 que estamos a punto de analizar. Y por eso me hice una pausa para explicarles esto. ¿Ok? Un terminal va a ser un IGT y el otro terminal va a ser un IGF. Son los terminales 2 y 3 que están en la parte de la mitad de la bobina. Porque recuerden que de izquierda a derecha el número 1 era alimentación positiva y el 4 era tierra. Nos quedaban intermedios en la mitad, el 2 y 3. Entonces, estos dos terminales son independientes. Por el 1 llega un pulso de la SM y por el otro se envía un pulso a la SM. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Si la ECU no recibe la señal de respuesta de activación de la bobina, ¿él corta por estrategia o dependería eso del modelo, el pulso de inyección, del pulso para la chispa? Perfecto, muchas gracias. Sí, esto es una estrategia que lo ha utilizado, lo implementó Toyota ante las bobinas sencillas, porque las bobinas sencillas Cobb antes venían con 3 terminales y era muy sencillo el trabajo. El tema es que cuando fallaba el sistema de encendido respecto a las bobinas, habían vehículos de grandes cilindradas, un V6, un V8, que normalmente los cilindros no se notaban. O sea, uno como mecánico puede darse cuenta de que está fallando, pero el cliente a veces no se da cuenta y lo sigue operando. Y obviamente esta estrategia que generó Toyota permite hacer un monitoreo de la señal enviada por la ECU y la señal reflejada, para verificar obviamente que hay un consumo de corriente y se generó la autoinducción. Y por lo tanto va a determinar que está funcionando el motor. Si es que no hay esta señal de retorno, que se la conoce, esta señal de retorno, inmediatamente se va a prender el check engine. ¿Ok? Ingeniero, otra consulta, ¿es posible, por ejemplo, si uno no tuviera el osciloscopio, es posible con una punta lógica, una PS100, poder, esa punta lógica es capaz de alumbrar o iluminar esa señal? Lo he probado, pero no es posible. Usted solo mira un destello. Con el multímetro también. Usted no puede observar eso. Es imposible. Va a mirar el destello, pero no va a saber cuál es la coincidencia entre las dos señales. ¿Ok? Entonces, IGT envía, IGF retorno. Para que lo tengan en cuenta.
Ingeniero, entonces para utilizar el osciloscopio y ver esas dos señales, esas serían las dos más importantes. Y usted está conectando cuatro, una para ver el voltaje, otro para ver a tierra, pero las más importantes serían estas dos, la 2 y la 3. Estaban conectadas. Ya le muestro. Estaban conectadas. Ya le muestro. Sí se puede ver, ¿no? Sí, sí, está correcta la imagen. Sí, están las cuatro. Entonces ya se va quedando, ¿no es cierto? Pin 1, voltaje permanente. Pin 4, tierra. Y 2 y 3, IGT e IGF. La señal de envío de la EQ y la señal de retorno. De ahí la importancia del osciloscopio. Y claro, por eso justo preparé la exposición de tal manera que vean que un osciloscopio Hunter funciona para este caso y no es muy caro. ¿Sí? Estamos hablando de $200, pero usted, y si lo trae usted mismo puede salirle por 120, $100. Entonces, esto se paga solo y es importante el osciloscopio. Ya no se puede diagnosticar, en este caso de estos vehículos, las señales sin osciloscopio. Y obviamente si hay más presupuesto, pues qué mejor un osciloscopio OTC o un picoscope. Ya dependerá del presupuesto que cada uno maneje. Ok, entonces vamos a continuar con esta explicación. Ya, entonces, que quede claro que este oscilograma que está aquí no se lo puede observar con el osciloscopio. Si usted va a comparar esto con un vehículo AB o un Chevrolet de 3 terminales, en esos terminales se tiene la opción de conectar la punta del osciloscopio y van a observar esta curva. Esta curva que indica la carga de la bobina, el efecto de autoinducción, el tiempo de quemado y obviamente se repite el ciclo. Acá no vamos a observar eso, lo único que vamos a observar son los pulsos de la IGT. ¿Ok? Y la IGT la da la PCM. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el IGF? El IGF, en cambio, me va a activar desde el módulo hacia la PCM. ¿Ok? Y de igual manera me va a indicar que efectivamente se ha saturado. Ingeniero, buenas noches, buenas tardes. Sí. El tipo de onda S va a ser siempre cuadrada, las dos, la del IGF y IGT. Sí, las dos son cuadradas y justo ahora voy a mostrarles, para que ya se entienda mejor, estas son las señales, las ondas. ¿Sí ven? El pin 2 y el pin 3. O canal 2 de color celeste y canal 3 de color morado o lila. Excelente. ¿Sí? Y claro, esto normalmente está ciclando, está moviéndose, está desplazándose, pero va a llegar un punto en el cual solo este cuadro morado va a coincidir con este cuadro celeste. Y justo en ese punto van a notar que ocurre un descenso del voltaje y en la Tierra, si notan que empieza a levantarse, ¿ya? Esto es lo que normalmente debería suceder en un vehículo. ¿Ok? Bien.
Esto es lo que van a observar ya en una escala ampliada. Observen que ahora estoy en un tiempo de 50 milisegundos. ¿Sí? 50 milisegundos. Y noten que se tienen 6 pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Y al sexto pulso, ¿sí?, se tiene la confirmación. Y se repite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las tierras también se levantan justo en el pulso de confirmación. De igual manera, los voltajes positivos empiezan a decaer justo en los pulsos de la IGT. ¿Ya? Voy a dejarles ahí un minutito para que lo analicen con calma. Vean la escala. Si es que no entienden la escala, me dicen, por favor. ¿Saben el valor de frecuencia al que está operando esto? Ingeniero, ahí lo que podría observar yo es que tenemos un motor de 6 cilindros. Sí, es un motor de 6 el cilindros. cilindro 1. Precisamente en el cilindro 1 es donde repite el pico de salto de la IGT. ¿Es así? No, es que esto Es va donde en el coincide. orden de encendido. Va de Ya. acuerdo al orden de encendido. Ya, sí, pues. ¿Sí? Y el que estamos analizando es el cilindro 1, por eso es que ese es el que coincide. Así es, coincide el 1. Pero si yo lo conectara al 2, también tuviera aquí confirmación al 2, al 3, al 4, etc. Excelente. Gracias, profe. ¿Sí? No haría falta conectar al 2 del 3 porque debería reflejar lo mismo. Lo que van a notar de diferente es que en lugar de que este cuadro lila se coloque aquí, va a estar, si es que estoy en el 2, a este cilindro. Bien, ahora voy a explicarles algo muy interesante también de estas señales. La IGT, que quede claro, se produce un pulso, ¿sí?, permanente. Pero en este pulso permanente la corriente empieza a ascender. Y este fenómeno también lo tengo que observar. Es por eso que también se utilizó un osciloscopio, pero con su adaptación para medir la corriente. ¿Ok? Y cuando se eleva este valor de corriente a un punto de que ya llega a su saturación, ahí se produce totalmente la confirmación del IGF. Ingeniero, entonces es por eso que la señal de la IGF es más, por ejemplo, más angosta que la IGT. Claro, sí, es un poco más angosta. Vamos a analizarlo en cada una de las fases. El comienzo de la señal, tenemos la IGF, pasa de un estado alto a un estado bajo, podemos ver. El circuito IGF se activa cuando la corriente de la bobina llega al punto de 1 amperio. Fin de la señal, pasa a un estado bajo a un estado alto. En cambio, cuando termina esta señal, empieza la otra. ¿Sí? Esto, en resumen, me indica cómo es la IGF. La IGF se va a producir todo el tiempo y la IGT se va a producir en cuanto al orden de encendido. Y lo que acabaron ustedes de observar es para el cilindro 1. O sea, estamos viendo aquí la confirmación, este pulso, con el pulso de retorno. Que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con la corriente? La corriente, lógicamente, va a incrementarse
tenemos acá el valor de corriente que se incrementa, ¿sí? Y este valor se debe reflejar. Hay una conversión que les había dicho, en este caso estamos midiendo en el canal 2 100 milivoltios. Quiere decir que tenemos, sí, alrededor de 100 milivoltios. Tenemos ese valor. ¿Alguien tal vez tiene ese osciloscopio Hanteg y esa pinza de corriente? ¿O alguna otra pinza para medir la corriente? Tengo, ingeniero, tengo esa pinza perimétrica. ¿Sí? ¿Ha hecho estas pruebas tal vez? Sí, generalmente todas las bobinas que probé miden en consumo 1 ampere. Ya, excelente. Ahora, esto funciona en la escala más alta, ¿no? De la pinza amperimétrica. Se puede también medir las señales de IGT y IGF para ver la corriente. También se puede, pero va a ser un valor de corriente mucho más bajo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que ocurre con los otros canales. Este, que ustedes pueden ver la corriente en un valor negativo, ¿sí? Es para el terminal 4. La corriente debe irse hacia abajo. Para el terminal de tierra. Sí, por el terminal de tierra. No he conectado los otros terminales porque es evidente que cada vez que decae el voltaje, recuerden que este es el canal 1, siempre va a ser el 1. Cada vez que sucede este descenso de voltaje es porque se está produciendo el salto de la chispa. ¿Ok? Entonces veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Para cada cilindro. Ahora, esto es lo que sucede en los otros canales, tanto para el canal IGT como para el canal IGF. Pero si ustedes observan la escala de los milivoltios está menor, ¿no? Puesto que aquí ya manejamos bajos valores de corriente. Igual, yo les dejo la imagen un ratito, es como para que la analicen, porque de todas maneras después hasta que revisen la grabación no queda tiempo, entonces hoy día que la analicen totalmente. Ingeniero, ahí la señal, bueno, el canal, vamos a decirle color azul, ¿sería la IGT o cómo sería ahí? Primeramente para entender. Este es el pin 3. IGT. Ok, IGT es el azul entonces y el otro es el IGF. Sí, vamos a ver El ahora amarillo. el pin 4. Ahí vamos a ver ahora el 4. ¿Ok? El 2. Y este es el pin 3, perdón. Entonces, el anterior era el pin 2 y este es el pin 3. Ya, para que quede más claro esto del voltaje y de la corriente, en este caso la pinza amperimétrica está en la escala de 1 milivoltio 10 miliamperes.
¿Ya? Entonces voy a escribir eso para que quede un poquito más claro. A pesar de que decía 1 milivoltio, 10 miliamperios. En esa escala está. Entonces, ¿cuánto tenemos de acá? ¿En qué escala está? 50 milivoltios cada cuadro. Quiere decir que más o menos aproximado tengo 25 milivoltios. Entonces, 25 milivoltios, ¿cuánto es? Una regla de 3, ¿no? 25 por 10, 250 250. miliamperes. Entonces sería 250 Sí, por 10. miliamperes, ¿no? Sí, va a O 250. lo que es lo mismo, 0.25 amperes. Ya, ese es el valor que debe marcar, tanto IGT como IGF, porque no había mayor variación. Ya, y para que no quede ninguna otra duda, vamos a utilizar la otra onda. No. A ver. Esta. Ahora, ¿cuánto estoy midiendo aquí? Acá estoy en la otra escala de la pinza de 1 milivoltio 100 miliamperes. 1 milivoltio 100 miliamperes. ¿Cuánto estoy midiendo? Estamos en 100 milivoltios cada cuadro. Como está elevado y aquí está un poco elevado, entonces aproximadamente tengo 100. 100 milivoltios. ¿A cuánto es? Un amperio. Ya, 100%. 10 amperios. 10.000, no sé. 10.000 milivoltios. ¿Y esto Miliamperios. cuánto es? Perdón, miliamperes. Sorry. 10 amperios. 10 amperios. Ok. Y esto se lo saca de la pinza, ¿no? En la misma pinza hay un selector, por si acaso se les haya pasado. Voy a mostrarles. En la misma pinza existe un selector. Este selector de aquí. Tiene apagado la primera escala y la segunda escala que les marqué. Nada más, no es nada más complicado esto. Listo, si queremos solamente analizar señal por señal, ahí tenemos la onda para la IGT, ¿sí? Y ahí tenemos la otra onda. Recuerden que la una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Fallas principales que vamos a tener acá es pérdida de comunicación entre la EQ y este módulo, ¿sí? Obviamente no vamos a tener retorno, pero sí vamos a tener envío de señal. Otro tipo de fallas que vamos a tener, que no exista esta sincronización.
tanto que se levante la masa como descienda el voltaje. Y para diagnósticos más avanzados, que bueno, estamos preparando un curso con todo lo que es inyección electrónica, esto, entendiéndolo así, que ya no haría falta explicarle en el curso completo de inyección, esto ya se puede igualar a la señal de un CKP y de un CMP. Así nosotros estaríamos garantizando que el vehículo encienda en cuanto a los tres factores que son aire, combustible y chispa. Por lo menos ya estaremos igualando lo que es, ¿sí? Lo que es combustible y chispa. El aire ya es independiente. Eso se lo regula ya por el TPS, por el MAF, por otro tipo de sensores. Pero son las dos principales que ocasionan grandes fallas en el vehículo. Importantísimo también verificar estas mismas pulsos también a la salida de la ECU como a la llegada de la ECU. Ubicando obviamente ya en un pin data todos los terminales correspondientes a la ECU y que corresponden a estos 4 del sistema de encendido. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, que ese era el objetivo de la clase de hoy, es lo más importante del sistema de encendido. Profe, ¿y nos podría mostrar el plano completo de este sistema de encendido? El diagrama completo yo se los puedo enviar al grupo, puesto que eso debo descargarle del Mitchell y estoy en otra computadora. Esta computadora no tiene Mitchell. Y en Hines Pro que yo utilizo no existe el manual de este vehículo. Yo lo que voy a hacer es enviarles el plano del sistema de encendido o de todo el sistema de inyección voy a mandarles. Les puedo mandar por el grupo. ¿Le parece? ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Muchas gracias, sí, estoy en el WhatsApp. Muchas gracias, profe. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Igual moléstese en escribirme ahorita mismo un mensaje por interno y si tiene mi número, mucho mejor, me escribe y yo le respondo inmediato. Y les envío a todos, desde luego, porque la idea es que todos tengan conocimiento de esto. Ingeniero, perdone, solo las siglas IGT y la sigla IGBF, ¿qué es lo que significa? Bueno, es un acrónimo en inglés que lo revisamos aquí. ¿Ya? Vamos a indicarle. Ignition feedback. IGF, ignition timing. Generación de circuito de encendido. Ya. Y en la IGT, ignition timing. La una es por el tiempo y la otra es la generación del circuito. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, yo de mi parte les agradezco. Ingeniero, entonces una manera de medir a priori este tipo de Vinascope, que yo sé que no solamente utiliza este motor, sino también otro modelo de Toyota, sería en el pin 1 y 2 tengo que tener un promedio de 300 a 400 ohm y los otros nada, o sea, como línea abierta entre pin y pin, ¿verdad? Correcto. Para el curso completo ahí vamos a mostrarles ya de un Yaris. No sé si el Yaris existe allá. Toyota Sí, Yaris. Yaris, sí, Auris, Yaris, etcétera, etcétera. Claro. Sí,
ese tipo de vehículos los vamos a analizar para que haya un poquito más de variedad. Entenderán que como es una conferencia el día de hoy, estaba muy claro, creo que algunos no habían entendido muy bien, que era un curso completo, era una conferencia, y nosotros la preparamos con mucho cariño y como es gratuita, para que se pongan al día. Y más que todo, reflexionen un poco que se necesita tener un osciloscopio. Si se hace una pregunta, yo hago una simple encuesta de aquí del grupo que estamos, creo que un 10% tendría osciloscopio o acceso a un osciloscopio. No sé si me equivoco, espero equivocarme. Sí, Inge, porque algunos somos de aquí de Ecuador, somos estudiantes nomás del tecnológico nomás. Claro, entonces esto es muy importante porque el osciloscopio es una herramienta necesaria, sumamente necesaria. Lo mismo que las datas, lo mismo que el escáner, aunque en cuanto a escáneres ya hay versiones económicas. Justo yo estuve probando, en Autel hay una versión súper baratita de la versión Autel, que es solamente un OBD. Pero claro, que no le permite hacer operaciones avanzadas como hacer programaciones, mantenimientos, no le permite hacer eso, ¿no? Reseteos, mientras que un escáner completo sí le permite hacer esto. Y claro, el escáner en este caso para justo el sistema de encendido no tiene ninguna otra función para graficar algo acerca del sistema de encendido. Las señales de IGT e IGF que hemos visto no se dispone de, de datos que me permitan diagnosticar. Para Entonces, este diagnóstico se necesita un osciloscopio mínimo de 4 canales, ¿no es cierto? Giovanni dijo algo. Sí, preguntaba que para hacer el diagnóstico de este tipo de sistema de encendido se necesita un osciloscopio mínimo de 4 canales. Sí, sería recomendable un osciloscopio, pero puede ser uno de dos también. O sea, depende. Lo único que se dificulta es que tienen que estar eh, cambiando de terminales y no No, van a no es poder necesario, superponer las curvas. no es necesario tener la referencia de alimentación y de tierra. No le escuché muy bien, pero algo que le entendí. La referencia del osciloscopio que tenga 8 canales y cuya impedancia sea mayor a 50 megahertz. Te preguntaba que si no es necesario tener conectado al mismo tiempo la referencia de tierra y la referencia de alimentación de 12 voltios. Eh, Qué pena, no le escucho, no sé si soy solo yo o el resto le escucha al compañero que me dé indicando la Y pregunta. no se escucha muy claro. O tal vez lo puede escribir en el chat. Ya. Ya, y bueno que estoy revisando las preguntas en el chat. Igual lo pueden hacer por ahí. El osciloscopio se debe poner atenuador. Para estas pruebas no. Recuerden que de entrada les mencioné que los oscilogramas típicos del primario con mayores voltajes, mayores a 12 voltios, no se tienen aquí. Solo tenemos esta señal digital que es característica del sistema de encendido que hemos analizado. No hace falta atenuador. Una consulta. En el caso que no haya una señal de retorno de IGF, la computadora por estrategia no manda la señal del IGT. Si no hay retorno, sigue mandando. Pero no Sigue hay mandando. retorno. Ok, listo. Pero no hay Gracias. retorno. Sigue enviando. Pero no hay retorno e inmediatamente se va a prender el código de Misfire. Ok. Gracias. De nada.
Para las personas que recién se están conectando, bueno, qué pena, estamos finalizando, ya estamos en la etapa de preguntas. La clase está siendo grabada, así es que estén tranquilos que se enviará el link, se va a subir a nuestro canal de YouTube y de Facebook y se les va a enviar ahí la grabación. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero. Una pregunta tenías acerca del mismo tema. Es porque quisiera saber si van a realizar en algún momento dado hacer una conferencia sobre lo que es un escáner completo en un problema específico, por así decirlo. Ok, sí, muchas gracias. Es que nosotros en este caso dimos una conferencia de un tema específico, muy puntual, por el tiempo, pero vamos a brindar un curso que va a ser la primera semana de mayo, va a ser el 8 de mayo, el 8 y el 9 de mayo, donde ahí se van a verificar más fallas, más sistemas y la parte de funcionamiento de escáner. Lo único que deben estar en el grupo, para que estén informados. Ingeniero, una consulta. ¿Este sistema de encendido, desde qué año lo tiene Toyota? Este sistema de encendido lo tiene desde el año 2009 más o menos, según el modelo. Desde el 2009 ya acá en Ecuador al menos ya llegaron con este tipo de sistema de encendido y se mantiene. O sea, el 2000, las camionetas 2020 también siguen teniendo el mismo sistema de encendido. Tienen el mismo sistema, incluso vehículos híbridos tienen este sistema todavía. Bueno, gracias. De nada. Giovanni Zarango pregunta, ¿no es necesario tener conectados los canales en referencia de tierra y voltaje? Profesor, respecto a la pregunta que acaba de leer recién, a lo que se refiere el compañero, es que cuando usted le decía que era de dos, que podía ser de dos canales, la pregunta que él tenía era que, como eran solamente dos canales, si era necesario, era tener la referencia por lo menos de tierra o del positivo, decirlo así, para poder tener una referencia con respecto a los saltos ya. de la... Ya, muchas gracias. Sí, ahí ya la entendí. Sí, es que ustedes o pueden utilizar el voltaje o la tierra para verificar en la tierra que se levante el voltaje y en el de voltaje que decae. Es necesario eso. Sí, es muy necesario para que puedan saber en qué punto actúa la IGT o la IGF. Gracias, eso mismo era la inquietud. Sí, al que no le entendí mucho. Gracias, Sandro, me ayudó bastante con la traducción de la pregunta. Profe, o sea, todo este sistema de encendido está conectado en paralelo a las 6 bobinas. En paralelo, ¿no? Ya, sí. Lo que son voltajes están conectados en paralelo, las tierras de igual manera, pero las IGF y las IGT, eso sí, ya tienen otra configuración. Por eso es lo que yo les había indicado de que voy a enviarles el diagramita para que quede un poquito más claro ahí. Y de ser posible les mandaré un texto bien resumido, bastante entendible, para que quede claro esa partecita. Sobre todo del diagrama. O sea, para determinar una falla, si estuviese fallando una bobina, solo tendríamos que tomar, como dice el compañero Giovanni, solo dos señales, IGT y IGM, y así podríamos determinar una falla, en el caso de bobinas. Para el caso de bobinas sí, pero acuérdense que hay una señal, la de confirmación, que es solamente para ese cilindro. La otra señal, la que envía la ECU, esa es la que tendría que tomar también como referencia, podría tomarla como referencia.
Correcto, profe. Entonces vamos a esperar su información y estaremos participando del curso. Gracias. ¿Ok? Bueno, entonces, en nombre de la red ICA, la Red Internacional de Capacitación Automotriz, conformada por Ingroup, Autotronics y Citex, yo les doy la más calurosa despedida a ustedes, esperando de que estos conocimientos los apliquen, utilicen toda la tecnología que hoy en día está en la mano. Los grupos de WhatsApp se van a mantener para asesorías. En la medida de lo posible se va a tratar de ayudarles, pero también sí rogaría encarecidamente al resto de colegas que están en los grupos que cuando pueden también colaboren, ¿no? Porque de eso se fortalece el grupo. A veces son muchas preguntas que no se avanza a responder o a veces no se puede responder porque manejamos nosotros alrededor de 1000 personas en grupos de WhatsApp. Entonces, cada día hay una falla y a veces no se alcanza a responder. Ante eso sí ruego su comprensión. No me queda más por decirles que muchas gracias y estaremos en otra capacitación. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Saludos desde Guatemala. Saludos. Gracias. Gracias, ingeniero. Saludos, ingeniero. Muy buenas noches. Desde acá de Monterrey, Nuevo León, México. Gracias, ingeniero, de Cochabamba, Bolivia. Estamos a las órdenes. Buenas noches, ingeniero, desde Honduras. Buenas noches aquí de Chile. Muchas gracias. De nada, amigo. Buenas noches, Inge, desde aquí, Bolivia, Cochabamba. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, ingeniero, desde Arica, desde Iquique, Chile. De Chile. Saludos, mi amigo. Chao. Saludos desde Cariamanga, Loja, Ecuador. Un abrazo, muy buena capacitación. Saludos, amigos Gracias. de Loja.